Buenas noches. El día de hoy les vengo a exponer sobre la Revolución China. La Revolución China inició desde 1927 y terminó el 1 de octubre de 1949. Esta revolución nació el maoísmo, la unión de las cuatro clases revolucionarias: campesinos, obreros, la burguesía y la burguesía nacional. Este conflicto enfrentó a los nacionalistas chinos, guiados por el generalismo Chiang Kai-shek, con los partidos del comunismo chinos liderados por Mao Zedong. Se considera la revolución comenzó en 1943 tras el término de la Segunda Guerra Mundial y la invasión japonesa de China. El motivo por el cual los dos bandos nacionalistas se habían visto obligados a pactar una tregua y formar un frente común contra el ejército invasor, pero logrado dicho propósito, las tensiones entre ambos revivaron, reavivaron. Las negociaciones que intentaban impedir que la guerra civil se reanudase fueron fracasadas. Después de varios años de lucha, las fuerzas comunistas hicieron un control con el país, exiliando a las nacionalidades de Taiwán. El 1 de octubre de 1949 se proclamó la Revolución Popular China, cuya existencia y régimen socialista del gobierno perduran hasta el día de hoy. Una de las medidas que más impactó en la sociedad china fue aquella ley del matrimonio de 1950, que se ponía el fin de la familia feudal y se establecía la igualdad de la mujer y el hombre. Este y uno de los fueron uno de los grandes aportes que hizo el maoísmo. Uno de los antecedentes de la guerra de la Revolución China fue la Guerra del Opio, la Revolución Taiping, la Revolución de los Obreros. China fue una monarquía absolutista hasta 1912, ya que en ese entonces se implantó el gobierno republicano. Esto fue impulsado por el Kuomintang, que era un líder que llevaba el orden ahí en China. Una de las causas también era que el gobierno despótico de la dinastía Manchu, dependencia económica del capital del extranjero y especialmente se dio en Inglaterra, explotación de los campesinos, influencia de la ideología de la Unión Soviética. Las reformas del Mao en 1958 el gobierno estaba en práctica para una nueva campaña que revolucione. En ese entonces llegó la etapa nacionalista, que fueron por cuatro pasos: el fundador, el sucesor, los principios y el apoyo. Eh, Esto inició con Sun Yat-sen. En 1912 fundó y dirigió el Partido Nacionalista del Pueblo. A la muerte de él, se asume que Chiang Kai-shek fue el que siguió gobernando y orientaba la política del partido en el capitalismo. Y estos principios abarcaron tres: nacionalismo, democracia y transformación social. Esto también fue apoyado por Estados Unidos. Bueno, la etapa comunista fue otra etapa en donde el fundador principal comenzó después de la muerte del anterior comunista. Mao Zedong en 1927 inició la Guerra Civil de China bajo el lema "El poder nace del fusil". Estaba conformado por clases obreras de las zonas industriales, proletarios y las reformas económicas, ideológicas y revolución cultural. Y esto, en cambio, no fue apoyado por Estados Unidos, más bien fue por la URSS. Bueno, aquí tengo una de las imágenes ocurridos
en 1927, en el tiempo que inició la Revolución China. Bueno, todo esto ocurrió, como pueden ver en las imágenes. Bueno, algunos también ya son imágenes actuales, pero estas de blanco y negro fueron los que abarcaron en ese entonces. Las personas luchaban, hubo mucho, hubo muchos marchas, peleas para que los pueblos pudieran seguir adelante y ya no generar más conflictos. Bueno, una de las consecuencias de la revolución comunista también fue la victoria en el conflicto chino. Tuvo también la consecuencia de erradicar la república existente y obligar a sus representantes al exilio. Y anunciaban la creación de la República Popular China. Una importancia de la revolución china fue que en 1949 se hizo la explicación del por qué China es la gran potencia comunista a finales del siglo XX, tras el desplome de la Unión Soviética en 1991 y además tuvo un evento histórico singular que marcó el destino de la política internacional por décadas venideras.